Muy bien amigos, ahora tenemos esta imagen. Este es el video número 2. Aquí en este video les voy a mostrar los niveles. Cuánto es lo que normalmente llega de nivel a lo que llega al nodo, lo que va a tener que llegar al amplificador, lo que tiene que llegar de downstream, upstream, que se llama, también le llamamos potencia, y, y lo que pierden los taps, los diferentes valores de tabs, para saber cuánto nivel llega ya al hogar, en este caso al domicilio del abonado, del cliente. Vamos a ver aquí, les voy a poner la foto, las voy a poner. Si podemos ver aquí en la parte de abajo, lo que es su parte superior izquierda más bien, tenemos lo que es el nodo. El nodo el nodo tiene frecuencias desde la portadora que se maneja, la portadora número 3, que empieza en su frecuencia de 62.250 MHz. Estos son los canales o las portadoras piloto que nosotros medimos, que se dividen en dos, lo que es banda alta y banda baja. Esto es banda baja y esto se considera banda alta. Las frecuencias del internet comienzan, como les decía, de 111 MHz como hasta el 200, al 303 o 297 MHz. Y de 303 hasta el 800 o hasta 1000, que es un giga, son los portadoras para el video y son portadoras análogas, así se consideran. Las portadoras digitales son las DOCSIS y que son para el internet y que comienzan del 111 MHz, como les dije, hasta 303 MHz, 303 MHz más o menos, así es. Entonces, esos son los niveles idóneos que normalmente recibe un nodo. Lo recibe por medio de la fibra en impulsos de luz, pero lo convierte a coaxial, por eso es la red híbrida. Y estos son los niveles que deberían de salir. Son los niveles óptimos. Óptimos en una pues sí, en una red híbrida para poder empezar a trabajar. Ahora, una vez, una vez que tengamos esos niveles en nuestro nodo, vamos a empezar a sacar cuentas cuánto nos va a llegar al amplificador y cuánto nos llega a los tabs y en este caso ya a los clientes. Aquí en este nodo vamos a salir con estas frecuencias o estas portadoras, estos canales con este nivel de señal. Banda baja, como les digo, estas dos. Es muy necesario familiarizarse con banda baja y banda alta. Bueno, una vez que tengamos nuestros canales pilotos en medición, está lo que es la portadora con el canal 3, como les digo, 37 dB. Este viene siendo el segundo canal piloto que medimos, 34 dB. El tercero, que ya viene siendo de banda alta, 43 dB. El quinto, perdón, el cuarto, que viene siendo el de 745 MHz, 48 dB. Y el 859 con 49 dB. Estos niveles que salen de los nodos, como ya les había explicado previamente, por una de sus salidas, va a llegar a la entrada de este amplificador. En medio
de estos amplificadores del nodo y del amplificador, normalmente se utiliza uno de estos equipos pasivos que se llaman acopladores. Los acopladores hay de dos tipos, de 12 y de 8, que es su pérdida, que aquí la tenemos. Este tiene 8 de pérdida y aquí tiene 12, como les expliqué en el video anterior. Tienen una entrada, en este caso en este amarillo, y aquí de este lado tienen una entrada y dos salidas. El que dice tap, que es la parte de arriba, es el que tiene la pérdida, va a perder 12. Y el de abajo que dice out no pierde nada, se sale intacto, se puede decir. Lo mismo aquí, el de arriba pierde, en este caso perderá 8, y el de abajo no perderá nada y seguirá su curso. ¿En qué depende y cómo vamos a saber cuánto va a llegar aquí de nivel? Como les digo, eso es de diseño e implementación. Nosotros no tenemos, como técnicos, no tenemos que saber exactamente cuánto pierde. ¿Por qué? Porque solamente cuando la red está nueva y la diseñan, te entregan un plano y te dice cuánto debería de perder. Pero una vez que la red está empezando a hacer en uso, va perdiendo su duración, su portabilidad, para lo que fue hecho, de no tener mucha pérdida en los decibeles. Entonces, una vez que nosotros tengamos en cuenta cuánto nos va a llegar aquí al amplificador, si del nodo, supongamos, vamos a hacer un ejemplo, vamos a tomar en cuenta la banda baja, vamos a tomar en cuenta lo que es la primerita portadora de 62.250. Salimos con 37 decibeles y le vamos a agregar un acoplador 12. 37 menos 12, estamos hablando de 25 decibeles, ¿verdad? Menos 12, estamos hablando de 25 decibeles. Porque lo vamos a conectar a donde tiene la pérdida de los 45 decibeles. Perdón, los 25. Aquí. Este sería la pérdida y se conectaría al amplificador aquí, ¿verdad? Y como quien dice, viene del nodo. Aquí está. Salimos del nodo, llega al amplificador, perdón, al acoplador primero, pierde 12 y llegamos con 25. Aquí no estamos tomando en cuenta cuánto decibeles va a perder por la distancia del cable, pero en un uso normal, pongamos que sea una cuadra o cuadra y media o hasta 2 cuadras, pónganle que sea 100 metros, no más de 100 metros. En 100 metros no vamos a perder mucho, a lo mucho perdemos 1 decibel o 2. Cuando les digo, la red está nueva, ¿verdad? Y no tiene fisuras el cable, entonces ahí se pueden hacer los cálculos muy bien. Entonces, si aquí vamos a entrar con 25 y a su vez lo mismo se le va a restar al otro, al 34 le restamos 12, al 43 le restamos 12, le restamos 12, al 49 12. La banda alta pierde más que la banda baja, pero como les digo, eso solamente cuando estemos en el campo midiendo nos vamos a dar cuenta. Pero vamos a tomar en cuenta como les dije, la primer portadora. Entonces aquí a todo le vamos a restar 12. Vamos a llegar con 25. A 34 le quitamos 12. Pues van a ser que 22, ¿verdad? 22. Aquí a 43 le quitamos 12. Van a ser 30, 31. 31. Aquí le quitamos 12, va a ser 38, van a ser 36.
¿verdad? Y a 49 le quitamos 12, van a ser 29, 27, 37, perdón, 37. Aquí está. Estos niveles hipotéticamente llegarían a la entrada de este amplificador. Aquí se tiene que ajustar el amplificador, se le llama balanceo. Hay que balancearlo para que puedan salir los mismos niveles que recibimos del nodo. Entonces aquí volvemos a salir igual con estas mismas nivel de señal en sus tres salidas de este amplificador. Si se activan las tres, si no nomás una o dos. Bueno, entonces teniendo en cuenta que de aquí vamos a salir del amplificador otra vez con 37, los mismos niveles de aquí, si ustedes se pueden fijar, son los mismos de aquí que los mismos de acá. Igual vamos a echar mano de, perdón, aquí se me olvida mencionarles que llega una potencia o el upstream de 37. Esto es para el internet, el retorno, supongamos decir. Igual aquí volvemos a salir con 37. De estas salidas vamos a echar mano otra vez de acopladores según el diseño, o ya directamente nos vamos a los taps. ¿Qué vamos a hacer de los taps? Bueno, vamos a conectar un tap aquí. Bien, y su entrada es aquí. Y aquí su salida, como aquí está, lo indica su flecha. Este tiene un valor de 14. Y a conectar el otro tap. Los taps que normalmente se manejan son estos. Empezamos por el 26. Después sigue el 23. Después sigue el 20. Todos se separan por 3 decibeles. El 17. El 14. El 11. Y por último el 8. Estos son los valores de los TAP que comúnmente se utilizan. Ya últimamente sacaron otros, pero esos los pongo entre comillas, que vienen siendo el 29 y el 32. ¿Verdad? Bueno. El TAP con valor más grande es con el que iniciamos. Es el que debe de ir seguido del amplificador. Ahora, si hay algún equipo pasivo de por medio, pues según la pérdida es el tap que nos vamos a brincar. Les pongo un ejemplo. Si de aquí, de esta toma, yo voy a conectar, supongamos, permítanme, voy a conectar este acoplador. Aquí donde dice tap ya me va a perder 12. Entonces estoy perdiendo lo de 4 taps, que viene siendo el 26. 1, 2, 3, 4 hasta el 17. Me brinco. Entonces aquí en esta salida yo ya no tengo que iniciar con 26. Aún aunque sea el primer tap después del amplificador, aquí ya normalmente ponen o un 20 o un 17. Se brincan los otros valores, el 26, el 23, y pueden iniciar con un 20 o un 17. Todo depende de qué tan lejos esté el tap del amplificador. Bueno, así sucesivamente. Supongamos que sea el 26, del 26 se conecta un 23, un 20, un 17, así en decadencia, en cascada. No es recomendable
poner un 17 antes del 20 y un 20 antes del 23. ¿Por qué? Porque los componentes que trae por dentro ya están capacitados, ya están diseñados para que pierda tanto la banda alta como la banda baja, y la salida sea la adecuada para el tap que sigue con el siguiente valor. En este caso el 14 ya manda la banda ideal y todo para un 11. Porque si ponen otro 14 ya no les va a dar la misma señal que este 14, va a dar menos. Si aquí, supongamos, en estas salidas, por decirlo así, un ejemplo, lo vamos a conectar directo, no lo vamos a conectar con acoplador, 37, y le quitamos 14, no vamos a hablar de distancias como yo les dije, nada más de sumas y restas. 37 llegaría a 23. Si yo conecto otro 14 aquí, otro tap 14, no me va a dar 23, me va a dar 4 menos, me va a dar 21. Por eso no es recomendable poner así otro, como un tap final, salvo si el tap está cerquitas del otro, separados nada más por una herramienta, un conector que se llama caja, y ponemos otro 14 aquí, pues sí, se puede. Pero si este 14 está aquí y el otro va a estar a la otra cuadra o a media cuadra, no es recomendable porque nos va a dar menos señal. Por eso les digo que si es el 14, necesitamos utilizar el siguiente valor, que sería el 11, y si se necesita más, sería el 8. Entonces así es como se conecta y cómo llegaría el nivel. Miren, aquí por ejemplo en este tab 14, aquí ya les puse yo los niveles que deberían de llegar, más o menos llegan a un 14, entre 13 y 17 dB en la primera portadora, en la segunda portadora entre 8 y 12, en la que sigue entre 17 y 21 dB. Estos son los dBs que normalmente llegan a un tap 14, como les digo, pero eso es por diseño. Es importante nada más saber cómo me voy a dar cuenta yo qué nivel voy a recibir en este 14. Pues checo el anterior, el tap anterior. Si en el anterior, en el primero, por ejemplo, estoy recibiendo 15, pues y de salida estoy yo checando si son 15 más los 14 que estoy perdiendo, entonces en realidad yo estoy recibiendo de nivel 29, porque este 14 es una resistencia, se puede decir, es una atenuación, pero realmente el nivel que entra aquí a este conector son 29 menos 14, que es su valor, en las salidas da 15. Entonces si yo llego aquí con 29 y voy a salir aquí con 29, tal vez salgo con 28, que tengo una pérdida de 1 dB, entonces al otro tap llegaré con 28, pero como voy a tener un tap 11, entonces a 28 yo le quito 11, entonces estamos hablando de llegaría 17 más o menos. Pero si yo pongo un 14 en lugar de 17, y en lugar de 15 voy a llegar allá como con 12. Por eso no es recomendable poner esos tabs, como les digo, del mismo valor, ¿verdad? Pero ya eso, como les digo, ese es el diseño que hace otro departamento. Lo que a nosotros nos debe interesar es simplemente sumas y restas. ¿Con cuánto salgo del amplificador y con cuánto llego al tab? Si la pérdida está bien, nos llega no lo que nos debe de llegar, pero tomando en cuenta lo que sale de aquí del nivel y nos llega hasta el final la pérdida normal, entonces el problema de nivel no va a estar aquí. Checamos lo que es la entrada y checamos la salida del nodo, y ya si llegamos al nodo y el nodo
la señal está muy baja, entonces es recomendable ajustar el nodo. Puede haber excepciones en que, por ejemplo, el nodo tiene 4 salidas y se concentra uno en este amplificador, lo revisa porque pues hubo una queja y decidimos, no, pues es que está bajo el nivel. Y como esto tiene atenuadores, le podemos aumentar el nivel. Pero ¿qué sucede? Que cuando llega alguien y le mueve el nodo y lo arregla como es, también se va a mover hasta acá y se va a desbalancear. Por eso siempre es bueno checar con cuánto entramos y ir a revisar el nodo, para que todo esté muy bien en cuanto a niveles y a cuanto lo que es la potencia, el upstream, la subida. Entonces, este video es especialmente nomás para los niveles, para irnos familiarizando cuánto nivel debería de llegar a los equipos, a los pasivos, al amplificador y del amplificador a los equipos pasivos y lo que pierdan. Espero y este video les haya sido lo más claro posible para ustedes. Igual yo estoy en disposición de contestar cualquier inquietud y cualquier duda que tengan sobre esto que acabo yo de exponer. No es fácil entenderlo a la primera, pero créanme que con la práctica es simplemente, en cuestión de niveles, es sumar y restar, sumar y restar, sumar y restar. Como les digo, no hay que preocuparnos que si aquí hay tantos tabs, si acá hay tantos divisores, eso es el diseño. Lo que a nosotros nos toca es, si salimos de 37, hablando de la primera portadora, pues yo desde ahí respeto y voy contabilizando las pérdidas de los equipos pasivos, tanto de los acopladores, o que también hay divisores, y de los tabs. Eso es para descartar cualquier falla en esa rama, desde el ampli hasta el tab. Si todo coincide, entonces checo hacia atrás y hasta que llegue al nodo. Como les digo, el problema a veces viene del nodo, pero como nos llega una queja de un domicilio, nosotros no sabemos que les está fallando a toda la calle. Por eso vamos al domicilio y de ahí empezamos. Bueno, pues este es el segundo video y nos vemos en el que sigue. Hasta pronto.